muchísimas gracias. Ya estamos aquí en otro webinar de Datamecum con los alumnos que terminan la 7ª promoción del programa Experto en Data Science. Alumnos que empezaron en septiembre del año pasado y que han hecho un recorrido de casi 6 meses para terminar con el conocimiento de Machine Learning que vais a ver a continuación. En especial doy la bienvenida a César, a Sandra y a David, que son las personas que van a presentar, pero también quiero hacer una mención a Rafa, que no ha podido estar con nosotros, pero que nos ha mandado un documento muy extensivo, muy profundo, quiero decir, muy bien realizado, de cómo hizo él su trabajo, ¿vale? Entonces, una mención especial a él que no puede estar con nosotros. Y sin más, voy a compartir un momentito la pantalla para recordaros a todos que empezamos ¿Se ve mi pantalla? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Para recordaros que hasta el día 30 de junio tenéis precio promocional de 200 euros de descuento para inscribirse en el programa experto en Data Science y en el máster, que sería la 8ª promoción, y el máster en Deep Learning con IA agéntica, ¿vale? Máster en Deep Learning con IA agéntica tiene un cambio de temario para ya recoger todos los cambios que ha habido de IA generativa y de IA agéntica y de otros pequeños cambios que más, pero sobre todo en la parte de IA agéntica. Y bueno, os recomiendo que a los alumnos que queráis estudiar el máster, que aprovechéis si queréis hacerlo hasta el 30 de junio, porque además tenéis el 10% de descuento adicional como antiguo alumno, ¿vale? Y si lo queréis bonificar por Fundae, trabajamos con una empresa que ayuda. Es decir, si vuestra empresa utiliza Fundae, hablamos que puede salir 100% gratuito, ¿de acuerdo? Y damos la bienvenida ya a los alumnos, que son los que van a presentar, son los protagonistas, y vamos a empezar con César Navas. César, enhorabuena por presentar ahora mismo, enhorabuena por habernos mandado un vídeo súper bien estructurado que ahora vas a presentar y que aquí estamos todo oídos para escucharte. Muchas gracias. Espero que se me escuche bien. Bueno, básicamente, nada, soy César Navas. Yo entré en este curso, me lo había recomendado mi amigo, a Miguel San Pedro, el doctor. Él es doctor en Madrid y nos conocemos desde básicamente primaria. Yo me fui por el área de ingeniería, él se fue por el área de medicina y debido a la situación del país emigramos cada quien y hemos estado calando nuestros caminos cada uno, pero siempre manteniendo el contacto debido a la situación en la que nos hemos encontrado. Los datos siempre me han gustado, en general, todo lo que sea la informática, es mi pasión. Y todavía, inclusive ahora sigo estudiando ingeniería informática para tratar de terminar de tener algo aquí, porque ahí pude terminar mi carrera. César, te voy a interrumpir para pedirte que hables un poquito más alto, por favor, Oh, porque ok, se te oye, pero un poquito más alto para que, lo tengo yo al máximo, no sé si los demás también, pero para que te oigamos más claramente. dime si... Sí, sí, gordo, sí, va. eh, Sí, así se escucha mejor. Uy, muchísimo mejor. Ah, ok, vale. Y no molesta el ventilador, ¿verdad? No, no, No no. molesta nada, no, se oye maravilloso. Excelente, gracias, sí. Vale, perfecto. Empezaremos a abrir la pantalla para ver. ¿Se ve mi pantalla? Se ve, se ve. Excelente. Cierro un poco más el volumen, porque ahora yo no. ¿Ves? Ok. Bueno, básicamente, cuando habían enviado todo, yo no tuve mucho tiempo de verlo, pero me llegó el archivo de Excel y básicamente el fin de semana antes de que llegara el archivo de salida fue la parte que yo tuve para agarrar. Ese mismo día, desde el sábado, yo creo que pude, comencé a preparar este archivo y aquí teníamos básicamente lo dividí en dos uno para analizar los datos y el otro para presentar el tren y disparar el test de una vez con el modelo hecho. Lo primero que hicimos fue simplemente correr el archivo, sacar los datos
ver un poco el headset. Uy, Dios mío, no lo tengo aquí, gente. Ya va. Perdón. Y la idea era ver los datos. No sé si puedo- va a estar un poco movido porque no tengo el scroll. Pero bueno, la idea era sacar descripción de los datos, ¿no? Y tratar de ver qué de estos datos, un poco su formato y su forma. Por ejemplo, veíamos que teníamos algunos variables con datos NaN que faltaban nulos y básicamente todos eran float. Las nomenclaturas no permitían imaginar un contexto sobre en qué usar los datos. Y nada, lo primero que había que hacer era limpiarlos. Para ello íbamos a pensar en cómo encargarnos de los nulls, porque los modelos no funcionaban con ellos encima. Para ello me concentré en mantener la densidad de cada una de las variables. Disparé unas gráficas y probé usar la mediana, la moda y algunos modelos que nos ofrece Python para rellenar los nulls, en el cual el KNN y la moda eran los óptimos. Ya ellos cumplían bastante bien su trabajo. ¿Cómo cambiado aquí? Va a estar, va a estar complicado. Porque es que normalmente aquí había una barra. Ah, ok. Bueno, como había dicho, ¿no? La densidad de las variables se mantenía fuertemente, más que nada con la moda y con, con el rellenado de vecinos. Me llamó mucho la atención esta variable, que fue la que me atrajo porque ya aquí pensaba de que ya que esta población está bien distribuida, posiblemente me daba un rango bien lineal de quién estaría de acuerdo al valor de la variable esa. Eh, Sin pensarlo mucho más, tiramos los primeros modelos. En este caso, primero intentamos con algo lineal, fue muy triste, luego probé con random forest y así con las variables crudas obtuvimos un 52% de, de coeficiente de error. Bueno, básicamente de R al cuadrado, ¿no? Y mi meta fue obtener el mayor número posible de R al cuadrado y no alejarnos mucho del error absoluto. El motivo por el cual aproveché el random forest era más que nada para tener el campo. A ver, a ver. Ajá. Ah, bueno, el primer modelo salió así de feo. Pero luego, la idea era tener aquí el campo de calor y entender cuáles son las variables que más le presta atención al modelo. Ok, de todas maneras, bueno, lo más importante terminó siendo esta imagen, donde aquí yo quería ver, tomando en cuenta qué es lo que más le presta atención al modelo, ver con qué variables podríamos trabajar, mezclar o ayudar a optimizar. De aquí vi que la más fuerte que teníamos era la B3, pero a mí me llamaba la atención el equilibrio entre la B6 y la B5. Quería trabajar con la B9, a pesar de que aquí me daba como que fuera volumen, pero sabía que esta variable se la podía sacar jugo. Y otra cosa que me llamó la atención era la relación de las tres variables aquí arriba, de B2, B1 y B0. Luego, cuando recibimos el lunes el modelo, descarté la idea de utilizar B0 porque era la variable que tenía más null en el archivo que habíamos observado. Así que pensé en, primero que nada, tratar de multiplicar o sumar la variable B1 y B2, ya que tenían una correlación muy fuerte e iban hacia el mismo sentido inverso que la variable deseada. Probar el logaritmo 9 con la variable 9 y contrarrestar las variables más fuertes que tenía de forma opuesta. La B5 tenía un positivo 35 y la B6 un menos 34. Esto tiene como una especie de equilibrio y me ayudaba a decir de que si podíamos sacar un radio de ellos. Con eso pensamos en cómo mezclar esas variables y las fuimos creando. Vamos a ver si podemos subir sin problema ahí. Sí. Tomando en cuenta de que eran 11 variables,
eh, me pareció como que algo bastante tangible, no eran 1 millón de variables y 1 millón de poblaciones. Entonces por eso me tomé la libertad de verdad meterme de lleno con los datos y tratar de hacer distintas adoraciones. Disparé muchos modelos que no fueron mucho de agrado, pero los que más me llenaron de satisfacción fueron tanto este, que sería, como había dicho, ¿no? La variable que va de 0 a 1 que se puede repotenciar pensando en logaritmos, y las variables de 1 y 2 que mejoraron mucho con respecto al, al modelo, mejoraron mucho en la atención del modelo. O sea, el modelo les empezó a prestar más atención a esas variables que a las originales o a las variables de tiempo. Volvimos a tirar el modelo y bueno, nos contentamos con tener estas centésimas adicionales, como en la Fórmula 1 cualquier nanosegundo bueno. Y también bajamos el error absoluto por 6 unidades. Probamos quitar había probado quitar las variables que hacían básicamente ruido. Por ejemplo, quité la B8 y la B7, creo que no recuerdo bien. Pero, no, exacto, la B7 fue interesante porque a pesar de que pareciera que hace ruido, cuando la quité y tiré el modelo, resultó que el modelo se perdía muy lejos. Así que la volvimos a meter, ya que como ayuda, ayuda. Y tiramos el modelo. Esta vez, bueno, viendo el éxito, eh, probamos el modelo de prueba y eso fue lo que habíamos enviado en el código de Excel. Para el código de Excel había que volver a, tomando en cuenta el input que nos habían enviado, volver a crear las nuevas variables, tirar otra vez el modelo que habíamos decidido para limpiarla y hacer el archivo Excel y enviar. Esta presentación salió un poco más torcida debido a que la fuente tiene un tamaño todo diferente al que estoy acostumbrado a trabajar. Luego guardamos el archivo y esto básicamente fue lo que habíamos dado. ¿Hay alguna pregunta o tienen dudas? Hola César, yo Vale. tengo... Ay, perdona, Sí. Emilio. No, téale, Juan, téale. Nada, nada, yo tengo un par de cuestiones. Bueno, enhorabuena por el trabajo, porque supongo que si estás aquí presentando es porque Emilio, después de auditar los resultados, pues bueno, has obtenido un buen resultado. Me ha llamado un poco la atención cómo has abordado el enfoque del análisis de la ingeniería de características. Eso que hayas cogido variables y que hayas pues, obtenido nuevas características que sean pues, el producto de un par de características originales o el cuadrado de otras. Yo también te diría aquí que al final eso, a ver, está bien, ¿no? En el sentido de que al modelo cuando más fácil se lo das, más mascadito se lo das, pues mejor. Pero también te diría que hay muchos modelos que internamente hacen esa ingeniería de características, ¿vale? Pues yo qué sé, tú coges un perceptrón multicapa más o menos sencillote. Cuando digo sencillote no me refiero a fácil, sino en cuanto a complejidad de tamaño. Y tú ya ahí, digamos que en el entrenamiento de ese perceptrón o de ese algoritmo ya se hace esa ingeniería de características. Es una característica de los modelos neuronales. Entonces, bueno, a ver, está bien, porque probablemente pues igual has conseguido parte de lo que se perseguía, pero que también que sepas que hay veces que no es necesario hacerlo a mano, ¿vale? Que lo puedes hacer. Luego también, y no me enrollo mucho más, pues hacer cosas como reducir la dimensionalidad y extraer características relevantes, pues haciendo como, yo qué sé, desde cosas como PCA a cosas como Manifold Learning o cosas de ese estilo, ¿vale? Pero que bueno, son sugerencias, ¿eh? El enfoque es totalmente válido el que has empleado. También quería decirte, no me ha quedado muy claro, no estoy seguro si no lo has dicho o yo me he despistado. ¿Has empleado varios modelos para obtener resultados? ¿Has confrontado varios modelos? Sí, de hecho, habíamos intentado hasta hacer una red neuronal y luego por Pauting ver qué modelo me salía mejor. Pero comparándolos con el Random Forest, ninguno llegó, digamos, a algo superior. Y a pesar de que hicimos luego uno de Pauting completo, tampoco, me entiendo, todo daba resultados tan Yo altos como el que obtenía. me parece muy bien el enfoque y al final cuando comparas varios, que lo has hecho muy bien, eh,
te quedas con el que mejor sale, pero te animaría a que intentaras intentar perder un pelín más de tiempo tratando de entrenar la red neuronal, porque al final no sé si ha habido muchas diferencias de resultados, pero son modelos que en teoría permiten resolver problemas con complejidades parecidas, con lo cual, pues a lo mejor puede ser eh, que no hayas ajustado bien los hiperparámetros del modelo o que, no lo sé, que igual sí y al final es que no, o sea, que también pasa a veces, pero te animaría a que, viendo que te mola esto y tal, que intentaras pelearte un poquito más con los hiperparámetros de esas redes neuronales y que le metas todas las características de entrada, sin hacer ingeniería de características. Eso sí, haz selección de características en el sentido de que si hay algunas que están muy correlacionadas o cosas de ese estilo, sí que las puedes quitar. Pero eso que tú consigues, que haces características a partir de operaciones matemáticas y demás, intenta meterlas sin meterlo al modelo sin más y verás cómo probablemente si lo entrenas, si te peleas un poco con el entrenamiento, conseguirá buenos resultados. Bueno, César, no me enrollo más, perdona, pero enhorabuena por el trabajo y nada, eso. Muchas gracias por los consejos también. Nada, sobre el comentario de Juan César, se ha quedado a 0,03 de la mejor solución. O sea, con los datos que tienen una dispersión bastante alta, es decir, ha sido un buen resultado y la verdad es que con todo lo que ha comentado Juan lleva razón. O sea, el invento del multicapa profundo fue por el tema de intentar evitar toda la ingeniería de características que acabas de hacer. Y vamos, esa parte también es una cosa que a nosotros nos gusta mucho. Nosotros tuvimos un proyecto de mantenimiento predictivo con GAL, que gran parte de las entradas a los modelos eran ingenierías de características. Nos tocó hacer en el dominio de la frecuencia, en el dominio temporal. Entonces, la verdad que eso es todo un mundo y el melón que acabas de abrir es un melón pequeñito para todo lo que hay, pero que vamos, que es una idea muy buena. Pero como bien dice Juan, el multicapa está pensado específicamente para eso. Y oye, y ya yo cierro también porque me enrollo mucho, la verdad es que da gusto. Yo creo que en todas estas sesiones siempre lo decimos, da gusto ver que con 200 horas de clase la gente lo que plantea, lo que hace y sobre todo cómo razona. Ahora que viene toda la etapa de la IA agéntica, lo que no podemos perder tampoco es el sentido crítico. O sea, uno puede plantear a gente para hacer muchas cosas, se puede plantear a gente para obtener muchos resultados, pero luego está esa parte de sentido crítico que antes de poner algo en producción siempre hay que tenerlo. Pues nada más, lo he dicho, César. Enhorabuena y pasaríamos al siguiente. Sí, la siguiente es Buenas, Sandra. Y Sandra. enhorabuena, César, que, que yo tampoco he cogido el turno, que es simplemente lo mismo que hemos dicho, que muy buen trabajo, enhorabuena, muy contenta de también que hayas hecho este conocimiento de la ciencia de datos, que tampoco es una cosa que también es nueva en tu perfil, así que muy contenta. Y venga, Sandra, vamos para allá. Bueno, Vale, a ver, mientras se carga, que tarda un poquito, y os pido paciencia porque tengo el ordenador un poco que me lo tengo que cambiar. Aprovecho para presentarme. Yo soy Sandra, me quedé en paro como en noviembre y recordé una conversación que tuve hace 2 años con Emilio respecto al curso. Y bueno, al final creo que las cosas pasan por algo y fue un buen momento para aprovechar y ampliar mi conocimiento porque yo estudié economía, pasa que me vine un poco a la programación y he acabado en Business Intelligence, o sea que lo del dato, etcétera, no es nuevo para mí. Y bueno, creía que era una oportunidad tanto porque me gustaba y tenía esa espina clavada como porque tuve la oportunidad de estudiarlo en su día, pero elegí otra cosa, como para seguir creciendo en los datos, ya que lo veo un poco transversal como la otra capa. Y no sé si se está compartiendo ya. Vale. Que aproveché la pregunta de Emilio, como verás, que has dicho, ¿no? Que si nos ves más en el barro, o a lo mejor en una campa intermedia, etcétera. Entonces, yo por lo menos sí que es verdad que donde más cómoda me encuentro es un poco en medio de negocio, de dato, de personas y de barro, evidentemente. Entonces, bueno, he querido hacer esta presentación un poco porque la manera que yo tengo de solventar los problemas es haciendo preguntas, ya que si no lo entiendo me cuesta darle una respuesta.
a veces demasiado, pero bueno, al final es mi personalidad. Entonces he querido enfocar la presentación de esta manera. No me lo he tomado como puro machine learning y pruebo modelos, etcétera, sino que lo he querido llevar un poco más al lado de preguntarme el por qué hago esto o qué me están diciendo los datos. Entonces, perdonad. Entonces, bueno, nada, en mi presentación vamos a ver respuestas a las preguntas de cuál es el reto, qué nos dicen los datos, qué modelo responde mejor, qué ocurre cuando la realidad cambia las reglas y bueno, qué me llevo de todo este proceso a nivel de aprendizaje. Entonces, lo he dividido en capítulos porque es un storytelling o lo he querido enfocar ahí. Entonces, bueno, el reto es un problema supervisado de regresión y teníamos que sacar el mínimo error cuadrático medio. El train que nos facilitó Emilio tenía 436 filas, las cuales son 10 columnas son explicativas y una que es el target, que es la deseada. Vale, entonces, antes de entrenar, yo me pregunto, ¿qué nos dicen los datos? Entonces, vi nulos, vi distribuciones con colas pesadas y asimetrías y vi outliers, ¿vale? ¿Y qué decisiones tomamos en base a esas imperfecciones, por decirlo de alguna manera? Pues en cuanto a los nulos, muchas veces nos han dicho en clase, ¿no? Borrar, imputar la media o imputar vecinos cercanos. En cuanto a borrar, el dataset se quedaba muy pequeño, se quedaba solo en 129, con lo cual no lo vi una opción posible. Y entre imputar la mediana o vecinos próximos, empecé por imputar la mediana. La mediana y no la media, un poco por si habían muchas desviaciones estándar. Vale, en cuanto a la simetría, vi colas pesadas en 4, pero sobre todo, y ahora lo veremos por qué, la apliqué en la V3. Y los outliers yo personalmente no les hice, los tomé como aprendizaje y ni los estudié ni hice nada más. Vale, entonces, como comentaba, en la V3, sin aplicar el logaritmo, como vemos, el coeficiente que es del 95 tiene mucha incertidumbre a la hora de predecir, que esta es la correlación con la deseada, y si le aplicamos el logaritmo, vemos que esa incertidumbre se reduce. Y esto lo podemos ver en las correlaciones. De hecho, estas son correlaciones lineales y vemos que la aplicación del log le da mucho más sentido a la deseada que la V3 normal. También me llamó la curiosidad aquí, por ejemplo, que solo 4 variables muestran una relación lineal, lo cual yo ya puedo empezar a pensar que modelos que tengan más relaciones no lineales como random forest o árboles de decisión, etcétera, intuyo que me dará menor error cuadrático, pero bueno, solo lo intuyo. Vale, entonces mi punto de partida, y ya de paso, como le gusta a Ruth que digo, mi punto de partida realmente fueron las diapositivas de Blanca, gracias, y luego utilicé modelos de ensembling con Baggin y con Boosting, gracias a Kike, creo, si no recuerdo mal. Entonces, tal y como esperaba, entre comillas, bueno, a todo esto yo utilicé 2 métricas, o sea, el MSE del modelo, pero luego también quise comprobarlo con cross-validation. Por si acaso en algún momento alguno de los dos, en uno era mejor el del modelo y en otro era mejor el de cross-validation. Entonces, bueno, como veo, al final modelos como Random Forest o Gradient Boosting me da mejor resultado que los que son puramente lineales. Vale, ¿y si mejoramos el preprocesado? Es decir, y sí, porque lo de antes era con imputación de la media, pero ahora, ¿y si imputamos por vecinos cercanos? En mi caso utilicé K igual a 5. ¿Vale? Y veía que efectivamente pues, seguía disminuyendo el error. Vale, entonces de los elegidos fui reduciendo los modelos porque al final no iba a hacer todo con todos. Entonces, de los 2 que yo creía que me daban mejores resultados, utilicé Green Search. Y entonces vi que también pues, reducían el error cuadrático. Perfecto. Entonces me quedé, en mi caso, como justo coincide con el gradient boosting, ¿vale? Tanto como era el mínimo error cuadrático y también con la validación de cross-validation.
Vale, entonces a partir de aquí, pues me monté un pipeline pensando un poco en cómo me iba a venir ese dato de de test, perdona. Y nada, o sea, en mi cabeza me viene el dato, imputo nulos con vecinos cercanos igual a 5. Luego la V3 hubo un problema y es que presentaba números negativos. Entonces, claro, hacer un logaritmo a un número negativo no existe, con lo cual lo que tuve que hacer es crearme una variable temporal en la que le aplico el mínimo más 1, es decir, desplazo todo hacia la derecha para que, pues, que no tenga ni números ni 0 ni negativos, porque el 0 ya vimos en clase que le aplicábamos el logaritmo de 1, pero con los negativos, pues otro aprendizaje que me llevo, lo desplacé todo a la derecha y así ya podía aplicar el logaritmo sin generar nulos. Vale, y nada, entonces le aplicaría eso, la imputación a 5, el V3 y, bueno, la selección de mi modelo, que en este caso es GBR, con los hiperparámetros que he conseguido gracias a Green Search. Y bueno, y luego, lo entreno, que esto es una pregunta que hice, lo entreno todo y ya lo guardo. Vale, ya está aquí, pensábamos que ya habíamos terminado y entonces llegó el dataset de test. ¿Qué pasa? Que nos vino con una columna con el sensor roto, es decir, 82 de los 110 valores estaban a nulos. Entonces, si vemos con las Future Importance del modelo que yo he seleccionado, es una de las top 4, con lo cual no me podía borrar la columna ni nada de eso. Entonces, yo pensé, o sea, en dos formas de resolver este problema, entre comillas. Entonces, uno fue lo que yo llamé la conservadora, que es tal y como me viene el dataset, yo le aplico mi pipeline, o la experimental, que lo que hice fue, quise aprovechar el histórico, o pensé que iba a quedar mejor en cuanto a tienes más información, con lo cual los nulos me los vas a imputar de una mejor manera. Entonces concatené tanto el del train, quitando la deseada, con el test nuevo, y entonces hice la imputación de 5 y luego ya lo demás le pasé el pipeline. Y los estudié por si acaso me daban cosas raras, pero vi que no, que prácticamente, o sea, predecía exactamente lo mismo, menos en algunas variables que luego vi que eran porque venían, o sea, que mayoritariamente eran las que venían a nulo. Entonces, en base a esto, yo di mi solución con las dos, pero decidí por intuición o por mi experiencia o por lo que sea, la experimental. Y entonces me dijo Emilio que, bueno, que la experimental había quedado en tercer puesto y que, bueno, esto es otro aprendizaje, que fíjate que la conservadora da mejores resultados que la experimental. Cuando yo había pensado, tipo, jolín, pues si en el train todos los valores de V0 ninguno es nulo, igual le daba más información. Bueno, pues no. Y nada, bueno, de esto al final me llevo que más que el algoritmo que apliques es como, bueno, como leas o interpretes los datos. Para mí es súper importante la metodología. De hecho, ahora añadiré una quinta aquí. Y luego que validar hipótesis también es parte de la selección del modelo, con esto que contaba de lo de la conservadora y la experimental. Y bueno, que por supuesto que Machine Learning empieza mucho antes que el punto fit. Y como quinta añadiría que me ha cobrado muchísimo sentido, Emilio, no sé si te acordarás de una frase que me dijiste con respecto al análisis exploratorio, y es que nunca termina. Pues efectivamente nunca termina, porque pasando a limpio el trabajo que he realizado, me ha apuntado, tengo notas en plan de tengo que probar esto. Entonces, efectivamente, nunca termina. Y nada, por último, aquí está mi supervisor de calidad. Ahora lo he dejado allí porque si no iba a estar maullando, pero ha estado conmigo todo el curso. Y nada, ¿alguna pregunta? Quería, antes de nada, un momento, darte la enhorabuena, Sandra, porque una cosa que muchos no saben es que tú te apuntaste al curso y lo has hecho todo con las clases grabadas y dijiste, yo voy a empezar en enero y voy a terminar en línea con los que han terminado en abril. Y así te apuntaste, dijiste a módulo por semana y como puedes ir a tu ritmo con las clases grabadas.
dicho y hecho. Entonces, 2 veces enhorabuena por haber presentado el Datatón, por haber presentado 2 modelos que te arriesgaste a por uno, pero que los dos han tenido muy buenos resultados. Y respecto a la frase de Emilio, siempre decimos los dos que hay un dilema entre la exploración y la explotación, ¿no? ¿Hasta qué punto ya paras y dices, ya está? Así que 100%. Pues no sé, ¿hay algún comentario por... Bueno, la verdad es que tu gato es el mejor sistema de agente diagnóstico, ¿eh? ¿Hay algún comentario por ahí? No sé si Joan anda por ahí, Juan, ¿queréis comentar? Blanca también. Blanca, nadie. Bueno, yo, a ver. Si queréis, bueno, Joan, ¿vas a dale. comentar Ay, tú, Emilio? bueno, disculpar que se me ha olvidado. A nivel más técnico lo tengo subido en Git, que ahora si queréis os paso el link. Pero bueno, al final quería también un poco hacerlo más mío, pero todo el análisis, que hay mucho más, ahora solo os he contado como lo que, las conclusiones, las he subido a Git. Perdona. Joan, tírale. Nada, pues bueno, dos cosillas. Sandra, bueno, enhorabuena por el trabajo que has hecho en la presentación, que ha estado muy chula. Me han surgido unas dudas conforme lo estabas presentando. En el primer dataset, o sea, el primer conjunto que te pasó, Emilio, sobre el que has hecho el feed, en los resultados que nos presentas, o sea, el de la derecha era con cross validation, pero en el otro has hecho, me imagino que habrás hecho algún tipo de split entre entrenamiento y test. Y lo que Sí, nos estaba perdona. mostrando eran resultados en test, ¿verdad? ¿Pero qué Eso split es. habías hecho? Para todos los, bueno, de hecho para todos los modelos sí, porque al final el split solo lo haces una vez, es el 0,2 y luego de Random Forest el 42, siempre para todo. Esto es súper importante, es una muy buena pregunta. Igual que el Cross Validation, hice un K-folder en el que el número del split sea 5. Y Shuffle siempre lo he puesto a True. Y esto es súper importante porque si no, no puedes comparar entre modelos. O sea, me parece una buena pregunta. Y usas le habrás puesto también una semilla, ¿no? Me imagino, para que sea repetitivo y siempre te 42, haga la misma división. eso es. Vale, perfecto. Y luego, bueno, ya a nivel curiosidad, esos outliers que has mostrado en los boxplot tan exagerados, tú has dicho que los has mantenido, pero parece, o sea, tú dices que son plausibles, pero son realmente bastante elevados. No sé, ¿has Ya. intentado probar qué pasa si los quitas, si los intentas imputar por un valor, a ver si mejoraba No. el modelo? No. No, pero porque al final por falta del tiempo, ¿eh? O sea, no porque no Ya. quisiera, sino pues un poco por focalizar en un punto. Es otra de las cosas que tengo apuntadas. Vale, y luego, bueno, me ha parecido curioso que en tu aproximación experimental no haya funcionado mejor, pero bueno, es que a veces, por eso siempre hay que evaluar en test lo que haces, porque si usas los datos de entrenamiento siempre todo muy bonito y luego te puedes llevar una sorpresa. Pero bueno, no, al principio no sé, yo no tenía ningún Vale. comentario más. Nada, yo, Eh, vamos, me reafirmo con lo que ha comentado César. Da gustazo ver que después del curso te ves estas presentaciones. Por cierto, me vas a pasar la penúltima, la de esto de que Machine Learning no, de que hay mucho trabajo previo. Toda esa de conclusiones me lo vas a pasar para pasárnosla a nuestros alumnos del grado de ciencia de datos, que yo creo que muchas veces se les olvida. Y lo único que hacen es el modelo cuanto más mejor le damos al botón y no pensamos. Y yo creo que, digamos, una parte importante de nuestro trabajo es pensar. A mí me ha gustado mucho tu trabajo, o sea que te doy la enhorabuena justamente porque tu forma de trabajar coincide perfectamente con la nuestra y nosotros llevamos aquí pues un montón de años, así que darte la enhorabuena. Básicamente dándote la enhorabuena nos la estamos dando a nosotros mismos, pero yo creo que por experiencia justamente esta forma de trabajar es la que al final mejor funciona. Hay que utilizar la cabeza para obtener los mejores modelos. Así que lo dicho, que enhorabuena digamos, por el trabajo. Nada, pues gracias a vosotros y sobre todo a los profesores y a todos, porque en cuanto he tenido alguna duda o lo que sea, me han respondido enseguida, han sido súper cercanos. O sea que no, tampoco podría haber realizado este trabajo si no hubiera tenido el elenco de profesores que tenéis, que es de calidad humana muy grande. Perfecto. Pues nada, pasamos A David. a David, que Hola, es buenas. también familiar de otra persona insigne en el curso e insigne
en el mundo de los datos, ¿vale? Que creo que también anda por aquí. Así que Estoy por nada, aquí. Estoy por aquí. exacto. Tú, David, sin presión, después de lo que acabo de decir, tú sin presión. Nada, Queda todo entre la verdad, familia. la verdad es que estoy nervioso porque, bueno, para empezar un poco, para presentarme, me llamo David Riquelme, soy programador PLC y la verdad es que había visto, llevaba un tiempo viendo el tema de Data Science, el Big Data, y la verdad es que trabajando como PLC, al cabo del día tenemos muchos datos y me parecía muy interesante estudiarlo para poder analizarlo y darle más sentido a esos datos y complementarlo con mi trabajo dentro de la industria como programador PLC. Em, y bueno, con la pregunta que has hecho antes, yo también soy de los que me gusta más de ir al barro, ¿no? Me gusta un poco más estar con el portátil y un poco en la habitación oscura, trabajando, dándole a las teclas, que no hablando hoy delante, que la verdad me está costando un poco, me da bastante vergüenza. Por eso, bueno, paso ya a mostrarlo. Un segundo. Bien, yo lo que he hecho ha sido un Jupyter Notebook. Lo tengo pensado subir dentro de poco a GitHub, tanto en inglés como también en alemán, que son los idiomas que hablo en mi día a día. Entonces, bueno, comenzaríamos importando las librerías de entorno, viendo los datos. Entonces, vemos que tenemos valores ausentes, que tenemos con decimales, valores negativos. Y viendo también un poco, pues teníamos nulos, tal. Y aquí ya pasaríamos un poco más a la estadística, a la descripción del dataset, donde veríamos, lo dicho antes, que tendríamos algunos valores algunas columnas que nos faltan. Y, por ejemplo, cosas que a mí me llamaron al principio sobre todo la atención fue los outliers que teníamos, ya que eran bastante grandes. Pasando esto a las gráficas, podíamos ver, por ejemplo, que en V0, bueno, teníamos una distribución de cola pesada y sobre todo en V7, V8 teníamos unos valores atípicos que, bueno, mm, estamos dentro de un rango de 0 a 10 y un poco yo creo que por defecto profesional al ver estos 11 y tal, me desvío un poco y digo, bueno, podría ser un valor introducido a mano, un valor erróneo, ya que, bueno, no teníamos una descripción de las variables, solamente teníamos que eran V1, V2, entonces no teníamos muchos datos o no tenemos muchos datos. Esos outliers, eliminarlos y tal hubiera sido, teniendo tan pocos datos, un problema, porque hubiéramos tenido muchos menos, entonces o sea, nos limitaba bastante. También vemos aquí en los análisis de los nulos, que son un 15% alrededor más o menos. Entonces, teniendo tan pocos datos, lo he dicho antes, había que llevar cuidado. Entonces, con relación a esto, tomé la decisión un poco de hacer imputación de los valores para entrenar más adelante un Random Forest y un Gradient Boost. Em, entonces, pues, se fue entrenando y tal. Em, y ya pasamos al ajuste y a la prueba de cuál sería la mejor parametrización para el Gradient Boost y el Random Forest. Am, bueno, se probé así un poco con más o menos 5 valores diferentes. Em,
Y bueno, perdón. Em, dado la... una vez que teníamos los valores, sabíamos cuáles eran nuestros mejores parámetros, pasé a hacer a, a hacer una permutación de los dos modelos, del Random Forest y el Gradient Boost. Ujú. Entonces veíamos también un poco esos valores que teníamos, cuáles eran valores buenos, cuáles eran valores malos, ya que algunos de estos con el Random Forest, algunos valores pues, podían ser ruido, no los podíamos utilizar. Entonces lo hice tanto en el Random Forest como con el Gradient Boost y de ahí ya cogimos los mejores valores de cada uno y ya los reentrené con estos valores y, y ya con los datos que nos pasaste, entrené el modelo y pasé los datos. Y bueno, ya está. Muy bien, pues oye, lo primero de todo es agradecerte muy mucho el tema de, digamos, del esfuerzo, ¿eh? El tema del David, esfuerzo. hay que tener en cuenta también, Emilio, que hoy acaba de volar a Hamburgo, creo que está en Hamburgo, Sí, en Hamburgo. Sí, sí. que David se apuntó a nuestro curso también, acabando de ser padre, creo que fue el día siguiente o el día anterior de apuntarse al curso, y durante su baja de paternidad ha estado aprendiendo data science. O sea que vamos, también muy loable por su parte aquí como aprenden nuestros alumnos, que para el trabajo, que también la carga de trabajo está en Hamburgo por trabajo y todo, o sea que muy entendible los nervios. No, y por ejemplo, han habido cosas que a mí me ha gustado mucho. El tema de yo metí varias variables falsas y las he visto en tu código mientras, bueno, he tenido que hacerlo en grande. Si veis que no se Ah, está la cara es porque estoy en un monitor aquí delante mío, porque ya me estoy quedando cegato con la edad, pero me he fijado que justamente las dos que te has cargado, entre las dos que estaban, eran dos que había metido así de tapadillo y que no tenían nada que ver con el problema y que la selección de características sí que te la cargaste de cara a la siguiente vuelta. Los modelos que has utilizado pues suelen ser, bueno, ya lo hemos visto a lo largo de la presentación de hoy, que han sido las que mejores resultados han dado. El tema digamos, lo diré, la imputación de datos. Fíjate que yo también me quedo parado. O sea que cualquiera que ha ido a mis clases, cuando yo hago un silencio, son largos. O sea que eso es normal. He visto también que has imputado por KNN, que también lo ha sí, hecho mucha gente. O sea que a nivel de código y a nivel de proceso, por mi parte, impecable. Darte la enhorabuena igual que al resto, porque aquí hay poco de tecla, hay poco de darle a la tecla y mucho de pensar, que es lo que a mí me gusta, cuando la gente te lo razona. He hecho esto y por lo otro. Y así que se queda a gusto. Repito, el mismo mensaje de toda esta tarde. Si en 200 horas habéis sido capaces de hacer esto, darle una vuelta porque, digamos, igual vuestro trabajo también, hay una parte de vuestro trabajo, le podéis sacar un partido con toda la parte de análisis de datos. O sea que por mi parte, enhorabuena y por lo que ha dicho Ruth, triple por preparar la presentación viajando a Hamburgo. El tema de que haya sido hace nada padre y encima te hayas presentado al concurso y encima lo defiendas, o sea que por mi parte, súper, súper enhorabuena. No sé si sí, no sé si hay alguien por ahí. Joan, ¿quieres comentar algo? No sé, Joan también tenía que salir, nos ha comentado. No sé si anda por ahí, no anda. Es que Joan también andaba liado por ahí. Sí, yo así que está, Sí, 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 no, no, está, estoy mirando el código. No, pero a ver, es que tengo poco que añadir. Ya, bueno, darle la enhorabuena a David doblemente, ¿no? Por lo que ha hecho, por el hijo que ha tenido. Y respecto al
código yo lo veo bien, o sea, es el, digamos, la manera estándar de trabajar con los datos. Lo que no estaba mirando a ver si había algunos resultados en el Ah, conjunto de tren, no lo he visto. Ah, mira, sí, ahí está, creo que traspasado. Vale, bueno, aquí. eso es antes de. No, L- exacto. Eso es el MSE vale, con el mejor resultado del grid antes de hacer. Luego entiendo que cuando haces el análisis de importancia con la permutación, has eliminado una variable. Lo único, aquí la duda que sí que tenía David es, o sea, por ejemplo, las que tienes con null, V5 y V5 null, ¿qué quiere decir? Que tienes una sin imputar y Las, la otra imputada. sí, lo que hago es marcarle cuál es la que he creado el número, la que he imputado, para avisarle un poco al modelo de, oye, este valor realmente es un valor faltante para tenerlo un poco controlado. Estas de null son las que se imputan y se le avisa un poco que son valores imputados. Ya, vale, vale. Y en algunos casos funcionan mejor las imputadas y en otras las Sí, que están sin imputar. Curioso. Vale, no, no, pero lo veo muy bien. Y luego debajo de este código es donde seleccionas ya. O sea, cuando descartas esas, vuelves a entrenar el modelo sí, lo y reentreno hacer otra las vez. predicciones finales. Mm. Ujú, perfecto. Vale, pues ahora solamente queda la decisión tan complicada como que ya, digamos, os mandará un correo Ruth de si queréis una botella de vino o un libro. Con nosotros, como esto va a quedar en secreto, si no queréis, digamos, jugar las medallas intelectuales, no pasa nada, ¿eh? Os mandamos un buen vino y ya está. Ahora, si queréis un libro, pues ya os mandamos un libro. O sea, eso ya, digamos, Ruth os mandará un correo y ya lo que decidáis. Sí. Solo como recopilando que la verdad que nos damos cuenta que cuando os unís a estos programas, que son 200 horas, 200 horas, 180 el máster, siempre es un esfuerzo personal que nunca viene bien. O sea, cada uno, fijaros que sois tres y cada uno tenéis un caso especial. Hablamos con Rafa, que fue también la persona que sacó súper buen resultado y nos contaba que él trabaja por horas, o sea, por horas, perdón, por turnos. Él trabaja por turnos, que también, que no se dedica a esto, que debe rodar entre 40 y 50 años, que lo ha hecho por gusto, porque quiere aprender de cómo funcionan los datos. Y cada uno tiene una casuística especial, pero que al final todos sacáis los ratos de vuestro tiempo libre para seguir aprendiendo. Entonces, yo creo que esto es el valor que tiene el estar formándose en este momento en el que hay una IA generativa que te hace tantas cosas también y vosotros sabéis algo de por qué algo funciona así. Entonces es muy importante para cuando algo te da todas las respuestas, pero si tienes un fundamento del criterio, que es el que justo ha estado todo el rato repitiendo Emilio, el criterio es fundamental. Así que seguid por ahí, fenomenal la IA como apoyo, pero vosotros como seres pensantes que eligen el por qué se hace una cosa o no se hace otra, ¿vale? Sin más, daros la enhorabuena. Muchas gracias a todos los que estáis en directo, a Miguel, a María, todos los nombres conocidos, a Pedro. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos muy prontito. Vamos a hacer otro webinar antes de verano, el 1 de julio, y nos vemos muy prontito, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, Miguel. Gracias a todos y Gracias, enhorabuena. chao. Hasta Muchas luego. gracias. Nada, buena. Gracias. Hasta luego. Enhorabuena a todos. Chao. Enhorabuena, chao. Gracias, cuídate. Luego. Hasta luego.